Hola a todos, bueno, esperamos que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a presentar mi compañero, el profesor Nicolás Arellano, y quien les habla, la profesora Aileen Cochinelli, nuestra presentación titulada Desarrollo de un bot de Telegram para la enseñanza de la lectura y la escritura, eh, que desarrollamos en el marco del Ateneo un espacio de reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje en la universidad. Eh, Ambos somos profesores del taller inicial común, el taller de lectura y escritura, y lo que vamos a presentar aquí es una propuesta de clase que incluye una propuesta o una herramienta didáctica que a continuación les pasaremos a comentar. Bien, entonces, en definitiva, nuestro objetivo, sí, es presentar una propuesta de clase con el fin de favorecer las prácticas de lectura y escritura de nuestros estudiantes del taller ingresantes a partir del uso específico de un bot de Telegram que diseñamos en particular para justamente trabajar en este taller inicial común de lectura y escritura. ¿Por qué? A raíz de nuestra experiencia como docentes del TICLE, evidenciamos que muchas veces nuestros estudiantes tienen dudas en torno a los conceptos básicos, a las nociones básicas que trabajamos a lo largo de todo el taller, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué son los géneros discursivos? ¿De qué manera se puede incluir la voz de los autores? ¿Qué verbos del decir se pueden emplear, ¿no? Para emplear distintos y no emplear siempre el mismo. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de caracterizar un enunciador de un texto? ¿De qué manera podemos identificar cómo se construye, ¿no? Bueno, asimismo, notamos que nuestros estudiantes suelen usar el teléfono celular como una herramienta de trabajo. Es decir, son muy pocos los que traen los textos del cuadernillo impresos, los que traen los trabajos impresos o las devoluciones de los trabajos impresos, sino que la mayoría de ellos los descargan en su celular y lo usan justamente su teléfono celular como una herramienta de trabajo. Entonces, eh, además, notamos que en este contexto un buen número de nuestros estudiantes todavía no desarrolló la práctica de la toma de apuntes, ¿no? Por lo que muchos de ellos no logran incorporar nuestras explicaciones que damos en el marco del aula de clase, ¿sí? Y que debemos repetir constantemente estas explicaciones en torno a estos conceptos, o bien estas explicaciones no se tienen en cuenta al momento de redactar, de producir sus escritos o de llevar a cabo actividades de análisis de textos en clase. Y por último, durante los últimos años tenemos que tener en cuenta el gran avance de las nuevas tecnologías y el profundo impacto que este avance tuvo en la comunicación, ¿no? La lectura, la oralidad, la escritura se ven representadas en espacios y soportes cada vez más variados, cada vez más diversos, ¿no? Y a la vez se simplificó el acceso a la información, ¿no? La cual también es más variada y proviene cada vez de un mayor número de fuentes. Entonces, en este contexto, sí, a raíz de todas estas cuestiones que les mencionaba anteriormente, se nos ocurrió la propuesta de un bot de Telegram. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué Telegram? Por un lado es una aplicación gratuita, de fácil descarga, que no requiere demasiado espacio, ¿no? Es decir, que puede descargarse fácilmente en cualquier celular y además tampoco requiere una fuerte conexión a Internet para ser utilizado, lo cual es un factor a tener en cuenta porque no siempre el acceso a Internet desde el aula, en el espacio físico del aula, es sencillo. Además, el bot es sencillo de utilizar, es intuitivo a través de un sistema de botones similar ante cualquier otro entorno digital, por ejemplo, el que usamos cuando hablamos con el bot del banco, con el bot del gobierno, ¿no? O sea que ya están familiarizados nuestros estudiantes, esperemos que estén familiarizados con este tipo de aplicaciones. Y además, bueno, en todo caso es sencillo de explicar y es sencillo desde nuestro lado de programar, ya que permite que se realicen actualizaciones y mejoras constantemente de manera rápida, de manera sencilla. Eh, es importante mencionar que existen estudios y experiencias que muestran las ventajas de usar esta aplicación, de usar Telegram en educación superior. Y es importante también aclarar que es una herramienta, por supuesto, complementaria, pero que de ninguna manera sustituye o reemplaza al resto de los materiales con los que trabajamos todos los trimestres en el taller y que puede ser usada de manera individual y anónima. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta clase que les vamos a presentar hoy aquí? Por un lado, presentar esta propuesta didáctica que está centrada en facilitar el acceso a la información en torno a estas nociones básicas del taller que les comentaba al principio, emplear las tecnologías de información y comunicación como instrumento de intervención didáctica, y reflexionar de forma conjunta en torno a las posibilidades y herramientas necesarias para generar justamente las condiciones que requieren los procesos mediante los cuales nuestros ingresantes se van convirtiendo en estudiantes universitarios. Bueno, para pensar la clase tomamos en cuenta una metodología en especial que vamos a pasar a explicar. Primero necesitamos, vamos a necesitar efectivamente el bot de Telegram que desarrollamos, que se realizó con las herramientas BotFader y ManyBot y que tiene el nombre que aparece ahí luego del arroba, que es TitleUngsBot. Eso permite que cualquier persona usuaria de Telegram pueda hablar y comunicarse con ese bot a través de ese nombre de usuario y empezar a interactuar justamente con el usuario. Además, vamos a trabajar con el cuadernillo de textos y actividades con el que solemos trabajar en las clases. Pensamos en una cantidad de participantes más o menos promedio
promedio con la cantidad de alumnos que solemos tener en los cursos, de aproximadamente 25 estudiantes, y pensamos en una secuencia en particular para poder hacer uso del bot. Primero, le solicitaríamos a los alumnos que descarguen e instalen la aplicación. Luego explicaríamos en clase cómo funciona y haríamos un repaso de sus principales funciones. Y luego comenzaríamos con una lectura de un texto del cuadernillo y de la implementación de la herramienta en conjunto dentro del trabajo del aula. La consigna de clase que diseñamos, aunque el bot podría ser utilizado en muchas instancias, en esta ocasión nos concentramos en el abordaje de los primeros textos de la cursada, que generalmente se encuentran centrados en la apropiación de los conceptos fundamentales del curso, que son algunos de los que que estaba contando Aileen antes, ¿no? La noción de paratexto, la noción de género discursivo y algunas otras pautas formales que van apareciendo a medida que trabajamos en los cursos. Elegimos un texto expositivo de entrevista para desarrollar esta consigna de clase porque asumimos que un gran número de estos conceptos fundamentales que son esenciales de la materia van a aparecer explícitos para poder ser depurados y trabajados en este tipo de textos. No va a haber una gran inclusión de la voz del otro, va a haber usos de comillas, de cursivas, un montón de cuestiones que luego vamos a ver cómo se tratan en el bot de Telegram específicamente. El texto modelo que elegimos es uno que trabajamos en el trimestre anterior, que es el que figura en pantalla, un texto escrito por Miguel Faigón, y es una entrevista publicada en la web de CONICET a dos investigadores del CONICET acerca de la noción del discurso de odio en la sociología. La consigna de clase particularmente que diseñamos es la que voy a leer en continuación y para cada parte de la consigna se hace una mención al bot de Telegram y a cómo utilizarlo para poder apropiarse del concepto fundamental que se está trabajando. Vamos a leer algunas partes de la consigna. Antes de la lectura del texto, analice los paratextos y la estructura general del texto y anticipe qué tipo de enunciador y enunciatario se presenta. Revise las nociones de estos términos utilizando el bot de tilde y anoten qué elementos gramaticales o léxicos son importantes para la confirmación de nuestras hipótesis. Estas consignas, por ejemplo, como la que estamos viendo ahora y la que vamos a ver, las próximas que vamos a ver, son emuladas a partir del trabajo que solemos desarrollar dentro del aula. Son consignas muy parecidas a las que solemos trabajar, pero con el agregado de la comparación y el análisis a través del bot de Telegram. Luego la consigna sigue con aventura una posible comunidad discursiva y género discursivo basado en un primer análisis y confirme con la ayuda del bot si sus opciones son posibles. Esto está relacionado con el hecho de que a veces en clase cuesta imaginarse cuáles son todos los tipos de género discursivo posibles o los tipos de comunidades que suelen aparecer en el ámbito académico y acá dentro del bot van a aparecer algunas líneas fundamentales para poder identificar correctamente eso. Una vez terminada la lectura, o sea, tenemos un trabajo que es pre-lectura y un trabajo que es post-lectura, explique por qué las siguientes palabras o frases aparecen con cursiva, mayúscula y o comillas. Utilice el bot para determinar qué tipo de uso se corresponde con cada uno. Por ejemplo, si se trata de una cursiva por palabra extranjera y aparecen algunos extractos del texto, podrían aparecer otros, pero en este caso nos concentramos para citar por un ejemplo en estos. Y luego la idea es trabajar con el bot para poder identificar cuál es la caracterización o el grupo o cuál es la razón de por qué aparece la mayúscula, la comilla y la cursiva en cada uno de estos ejemplos. Y luego incentivar a los alumnos a que encuentren todos los ejemplos y puedan relacionarlos con el bot, con el apartado explicativo del bot, a ver de por qué aparecen justamente estas pautas, estas marcas formales en particular. La consigna continúa con el texto, contiene una diversidad de voces, cómo se relaciona esta característica con el género discursivo al que pertenece, ¿sí? Una manera de poder enlazar con lo que habíamos planteado al principio de la consigna, y finaliza con identifique citas directas, mixtas e indirectas dentro del texto y explique qué elementos gráficos y de sentido provocan las diferencias entre los tipos. En el bot aparecen algunas pistas que deberían ser consideradas, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las marcas formales específicas de una cita directa, mixta o indirecta y cuáles son las diferencias de significado o de sentido que aparecen entre cada uno. Ahora estamos desde una computadora, pero la visualización dentro del celular es bastante similar. Este sería el perfil del bot que hemos creado. Esto es lo que verían los alumnos y las alumnas al momento de iniciar una conversación con el bot, en el que solo tienen que escribirle a este usuario en particular y ya habrían empezado con la conversación. Y en el momento de abrir la conversación, lo que se va a desplegar es el menú, como está aquí abajo, en el que nosotros hemos organizado una serie como de botones principales. Por ejemplo, para la resolución de la consigna que está focalizada en la voz del otro y la utilización de las citas directas, mixtas e indirectas, los alumnos podrían dirigirse directamente al botón la voz del otro, hacer clic y una vez que hacen clic, como se ve aquí, el usuario le dice al bot a dónde quiere ir. La respuesta del bot que tenemos aquí es una respuesta que nosotros hemos preparado, bien sencilla, en el que se aparece una mínima noción acerca de la voz del otro y dice el enunciador de un texto puede incluir la voz de otros enunciadores a través de diversos procedimientos. Selecciona qué procedimiento te gustaría usar o aprender sobre su uso y vemos que hacia abajo aparecen nuevamente otros botones, ¿sí? Que se desprenden de este primer botón. Por ejemplo, si quisiéramos saber más acerca de qué es una cita directa, mixta o indirecta, nos vamos a dirigir a citas. Yo le hago saber al usuario del bot lo que quiero, en este caso quiero saber más sobre citas, y el bot me devuelve una respuesta corta, que nosotros también hemos diseñado para tener una noción acerca de qué es una cita, que dice las formas clásicas en las que se manifiesta la voz del otro son el discurso directo y el discurso indirecto. Y luego aparecen otros botones que hemos diseñado. Por ejemplo, queremos saber las características principales de la cita directa, aparecerán aquí, con algún ejemplo.
queremos saber más información acerca de los usos o de los sentidos que aporta la cita directa, vamos aquí y aparece una observación nuevamente. Y podemos siempre volver atrás y navegar el menú. Por ejemplo, ir a cita indirecta, otra vez a más información. O podemos ir a cuándo incluir una cita. Podemos volver atrás. Podemos visitar otros verbos del decir, para que tengan los alumnos más información y más opciones a la hora de poder introducir la voz del otro. O podemos simplemente salir de la voz del otro e ir a completar la consigna, por ejemplo, relacionada al uso de las cursivas. Vamos a pautas formales, vamos a uso de la cursiva y ya aparecen aquí algunos ejemplos. Uso de comillas, lo mismo. Tenemos función de las comillas y siempre podemos volver para atrás para poder navegar. Bueno, como efectos del trabajo que hacemos, consideramos que el bot que aquí mostramos puede ser utilizado como plantilla para que otros y otras profesoras lo puedan adaptar para esta u otras materias y a las circunstancias especiales de cada año y curso, porque sabemos que bien que algunos cursos tienen dificultades particulares con algunos tipos de contenidos y no con otros, y eso depende también del el tipo de texto trabajado o la noción que da eje a los textos que vayamos trabajando. Y para poder seguir mejorando, cosas que nos quedaron pendientes, consideramos que necesitamos precisar y corregir las expresiones presentadas, así como la claridad del lenguaje utilizado, de modo que sea lo más pertinente posible un servicio de voto, o sea, poder adaptar de una mejor manera el texto y la manera en que nosotros como profesores explicamos al género discursivo bot de Telegram que estamos aprendiendo a manejar. Bueno, les agradecemos muchísimo por su atención y espero que les haya gustado. Muchas gracias.